ADN TV. Informativos. Muy buenas, comenzamos el informativo semanal de ADN Televisión con el alto precio de los fertilizantes. Estos productos han disparado su precio como consecuencia de las altas tarifas de la luz, el gas y el petróleo. Su efecto directo lo sufrirán los consumidores. Los alimentos se encarecerán. En un año el precio del azúcar ha crecido un 48% y el de la carne sube a un ritmo anual del 20%. Lo vemos en unos segundos, pero antes publicidad y titulares. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. La sandía marroquí arrebata el liderazgo a la española en el mercado comunitario. El uso del plástico para la venta de frutas y hortalizas quedará prohibido en 2023. Las ventas del sector cárnico crecen un 7%, se disparan fuera del hogar y se desploman en casa. El precio de la luz, el gas y el petróleo está marcando una fuerte subida en el precio de los fertilizantes. Esto conlleva un crecimiento progresivo del precio de los alimentos. Los gigantes de la producción de fertilizantes de momento han optado por un recorte en sus producciones para aliviar la tensión de los gastos de producción. Los fabricantes europeos de fertilizantes se están resintiendo por la subida del precio del gas, la electricidad y el petróleo. Las consecuencias directas son un freno en la producción, impacto en el rendimiento de los cultivos y subida del precio de los alimentos. En concreto, el gigante estadounidense de los fertilizantes CF Industries ha decidido cerrar 2 plantas en Reino Unido por el alto precio del gas. La noruega Yara, especializada en la producción de amoníaco, reducirá un 40% su capacidad de producción. Estamos recibiendo prácticamente a diario, como mucho semanal, incremento de precio en los fertilizantes, que es la base de la producción de los agricultores de nuestra, sobre todo de la intensiva, que es donde más se utilizan los fertilizantes por metro cuadrado. La escalada en los precios de los fertilizantes es una amenaza real para la industria alimentaria. Impacta en el rendimiento de los cultivos. Los fertilizantes son necesarios para la producción de dióxido de carbono, vital en la industria cárnica y de cervezas. Los datos de la FAO son preocupantes. El precio del azúcar ha crecido un 48% en un año, los cereales un 31% y el precio de la carne crece a un ritmo anual superior al 20%. Tensión también la que se respira en el sector pesquero. El acuerdo de comercio y pesca entre la Unión Europea y Marruecos ha saltado por los aires. El Tribunal General de la Comisión ha pedido su anulación porque implica comerciar con productos del Sáhara Occidental. La decisión del Tribunal General de la Unión Europea de anular el acuerdo de comercio y de pesca entre la Unión Europea y Marruecos ha generado un sismo político y diplomático entre Bruselas y Rabat. Marruecos batía en 2020 su récord histórico en exportaciones de frutas y hortalizas a los mercados comunitarios, fulminando la hegemonía andaluza en tomate y sandía. Ahora, si esta sentencia se hace firme, 2021 puede abrir un nuevo camino para las exportaciones hortofrutícolas españolas a los mercados comunitarios. Seguimos solicitando, y ahora pues con más vehemencia, puesto que hay un tribunal que me ha dado la razón en ese sentido, es que se revise el acuerdo de asociación con Marruecos, que se haga un control efectivo en fronteras y sobre todo que se revise la trazabilidad de los productos. Se ha puesto de manifiesto que este acuerdo pues, perjudica seriamente a nuestras producciones, hace que se inunden los mercados, hace que baje el precio. Desde COA exigimos que se paralice de manera inmediata el acuerdo Unión Europea-Marruecos hasta en tanto se garantiza que los productos provenientes del Sáhara Occidental no entran en la Unión Europea como productos marroquíes. Mientras tanto, el pesimismo ha inundado el sector pesquero. La incertidumbre se ha adueñado de las familias que están detrás de las 47 embarcaciones andaluzas, 93 en toda España, que faenan en aguas cercanas al Sáhara Occidental. De momento, seguirán faenando. Los puertos más afectados son Tarifa y Barbate, principalmente. Y bueno, la verdad es que era una noticia que nos ha sorprendido, que nos desilusiona, porque ya te digo, perjudica mucho al sector. También, por otro lado, sabemos que esto no es inmediato, que hay unos plazos, esperemos y creemos que la Unión Europea va a recurrir. Las capturas europeas en el caladero marroquí rondan las 83.000 toneladas por año,
por un valor de 80 millones de euros. Por cada euro que invierte Bruselas se producen 2,78 euros de valor añadido para el sector pesquero europeo. La Unión Europea deberá pagar 55 millones de euros en 2022 y 2023 de mantenerse el actual acuerdo de pesca. Continuamos hablando de inversión en la agroindustria. Año 1 del comercio de la agroindustria de fitosanitarios con cumplir con la exigencia de la Unión Europea de alcanzar una agricultura más sostenible con una respuesta al desafío climático y medioambiental. Desde 2020 a 2030 se invertirán 14.000 millones de euros en digitalización y productos biológicos. Los países miembros quieren reducir un 50% el uso de fitosanitarios de origen químico. La sociedad reclama cambios en el sistema de producción de alimentos, una reducción del uso de plásticos o de recursos como combustibles fósiles, fertilizantes y pesticidas. El reparto de la inversión global será una inversión de 10.000 millones de euros en innovación en tecnologías digitales y 4.000 en el desarrollo de bioplaguicidas. Siguiendo ese ambicioso plan que la Comisión Europea ha planteado para el 2030, ha decidido comprometerse a la inversión de más de 10.000 millones de euros en innovación en agricultura digital y agricultura de precisión y más de 4.000 millones en nuevos productos llamados biosoluciones. Pero lo más importante de todo ello es que sería una inversión perdida si no se acompaña con un marco regulatorio que lleve esta innovación a la aplicación real en la agricultura. Avances también con los residuos de productos de la industria farmacéutica para su uso en los cultivos hortofrutícolas. Ensayos con restos de heparina han facilitado un aumento del rendimiento de los cultivos donde se ha aplicado. Sin que se quedase afectada la calidad del suelo, los ensayos en la aplicación de heparina a cultivos de maíz o soja han generado un aumento en el rendimiento de los cultivos. La estrategia aplicada en Brasil por un equipo panameño ha probado la capacidad de las aguas residuales de la producción de heparina, un anticoagulante como fertilizante. Cambiamos de tema y de continente. Marruecos continúa su avance en el mercado de la Unión Europea. Ha desplazado a España en las ventas de sandía en los primeros 6 meses de 2021. Y no ha sido por escaso margen, casi un 30% más. En una década, Marruecos ha superado a España en sus ventas de sandía a los mercados comunitarios, convirtiéndose en el principal proveedor. De un 165,95% más sandía española se ha pasado a un 29,84% más producto marroquí. Este sorpaso ha desconcertado a los agentes sociales y económicos de la agroindustria. La sandía de Marruecos es una sandía de bastante volumen, sandía con pepitas, y aquí llevamos ya unos años haciendo un trabajo de una sandía de menor calibre, sin pepitas y con mucho sabor, con lo cual es algo que no acabamos de entender, porque Europa nos exigía esto y aquí en la provincia se está trabajando sobre esto. Los agricultores almerienses cierren precios con las comercializadoras. Tenemos que sembrar las sandías que se van a vender y por lo tanto creemos que el sistema de contratos previo a la puesta en el mercado es imprescindible, unos contratos que cubran los costes de producción y que garantice al agricultor una renta suficiente para poder hacer viable su explotación. Esto no es un problema del consumidor, esto es un problema de la gran distribución que juega con los gustos del consumidor. El problema es que el consumidor no decide qué es lo que quiere consumir, es la gran distribución la que decide qué debemos comer y cuándo debemos comerlo. En el primer semestre de 2021, Marruecos ha vendido 202 millones de kilogramos de sandía, quedándose las cifras españolas en 156 millones de kilogramos, 116 millones de kilos menos que en el primer semestre de 2020. El valor de las ventas de sandía marroquí en el mercado comunitario ha alcanzado los 132 millones de euros, con un precio medio de 0,65 euros por kilo, mientras que la factura española ha sido de 105 millones, con un precio medio de 0,67 euros por kilo. El tercer proveedor comunitario es Países Bajos, seguido de Costa Rica y Alemania. Actividad también en el país euroasiático. Rusia ha decidido ampliar su veto a las importaciones de productos alimentarios procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales, decisión que supone mantener el cierre de espacio a las frutas y hortalizas españolas.
El veto afecta al sector desde 2014, que le deja sin su principal mercado no comunitario. En 2013, la exportación directa de frutas y hortalizas españolas a Rusia fue de 230.729 toneladas. En el primer semestre de 2021, las ventas fuera de la Unión Europea han caído un 21% en volumen y un 24% en valor. Por otro lado, Inglaterra, nueva prórroga para los controles fronterizos de los productos agroalimentarios que iban a ser exigidos a partir del 1 de enero de 2022. Los certificados fitosanitarios, obligatoriedad de las declaraciones de seguridad, protección de las importaciones y controles en frontera se impondrán desde el 1 de julio del próximo año. Eso sí, la notificación previa de las exportaciones se establece para el 1 de enero de 2022. Los agentes económicos, que no el gobierno de Boris Johnson, atribuyen la prórroga a la escasez de productos y a la falta de mano de obra, cifrada en 100.000 empleos. Las exportaciones hortofrutícolas desde España al Reino Unido han caído un 3% en el primer semestre. Volvemos a nuestro país con las nuevas medidas que se preparan para conseguir reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Las frutas y verduras frescas para la venta minorista abandonarán obligatoriamente el uso de envase de plásticos a partir de 2023. El Gobierno de España pretende sacar adelante el Real Decreto para combatir el uso de envases contaminantes. El Gobierno de España prevé prohibir el uso de envases de plástico para la venta minorista de frutas y verduras frescas a partir del año 2023. Es una medida prevista en el borrador del Real Decreto de Envases y Residuos en el que está trabajando el Ministerio de Transición Ecológica. Pues la valoración, como no puede ser de otra manera, muy negativa. Estamos muy disgustados porque nosotros hemos estado colaborando y hemos sido llamados a colaborar en el borrador del Real Decreto. Y nuestra sorpresa ha sido cuando se ha metido en ese último borrador la prohibición del uso de plástico para envases de fruta y hortalizas con peso neto menos de 1,5 kg. Eso en ningún momento ha estado en la mesa de negociación, en la mesa de consenso durante el último año. El objetivo de la próxima norma es combatir el abuso de los envases contaminantes de un solo uso, así como fomentar prácticas sostenibles como la compra a granel y el uso de envases retornables. En Almería, el 20% de las 760.000 toneladas de producción de tomate se verían afectadas y el 50% de las 260.000 toneladas de productos de hoja. Trabajar es para que todo el plástico, no solo en este caso, sino en todos los casos, tenga buen uso y tenga un buen reciclado y pueda ser igual de sostenible que cualquier otro producto, porque además, en nuestro caso, es un envase muy bueno porque permite mantener las condiciones de nuestras frutas y hortalizas durante más tiempo. España se acercaría así a la normativa francesa que prohibirá ya a partir del año próximo este tipo de envases y que está en consonancia con las recomendaciones marcadas por la Unión Europea en materia de sostenibilidad. La Unión Corp es una de las empresas hortofrutícolas con más referencia en la agroindustria de Almería. Este gigante de la exportación trabaja con la empresa de inteligencia artificial aplicada en la cadena de valor agroindustrial EC12 para implementar análisis productivos avanzados en la cadena de suministro. El trabajo permite a la compañía almeriense optimizar las operaciones, anticipando la disponibilidad de productos por las variedades. La predicción de la disponibilidad de producto facilita a la Unión su labor comercializadora a la hora de cerrar contratos de venta. Por un lado tenemos la rentabilidad, que es un eje fundamental, ya que permite optimizar los puntos de oferta y demanda, acotándonos a lo que el mercado nos está pidiendo. Esto repercute directamente en el agricultor, que es nuestro eje principal y nuestro apoyo para toda la campaña. Y luego, por último, también tenemos la alineación con la política de uso de recursos de una forma sostenible, pues alineados con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Con el objetivo de predecir el acopio en cada centro de comercialización hasta 2 meses vista. Para ello utilizamos datos históricos de los centros de acopio, pero también integrados con datos públicos, climatología, superficies, ubicaciones, etc. Y para ello damos un servicio que es útil para la toma de decisiones en la etapa comercial, en la etapa logística de su cadena de suministro. Drones para proteger el arroz.
Nomen Foods ha incorporado el uso de estas aeronaves para los tratamientos en los campos de arroz. Es una manera del sector de avanzar en cuestión de sostenibilidad. La empresa atiende a los drones con una enorme optimización de los recursos en materia y humanos. Las aplicaciones aéreas con drones son eficaces y seguras. La aeronave descarga encima del cultivo el tratamiento, una acción que reduce al mínimo la evaporación. Pero mamá, ¿qué haces? Nada, que el niño dice que esto es una máquina del tiempo. ¿Y qué tal? ¿Funciona? Ya te digo si funciona. En Tomate, el sabor de siempre existe y lo cultivamos en Casi. Volkswagen. El consumo de la carne gobierna en las preferencias de los consumidores. A medida que caen las restricciones por la pandemia, crece el consumo de la carne fuera del hogar, mientras que cae en casa. Es más, las ventas globales se mantienen un 7% por encima de las registradas antes de la llegada de la COVID-19. El consumo de carne se mantiene en niveles alcistas. En concreto, las ventas del sector cárnico en 2021 es un 7% superior a las registradas en 2019. Es más, la desescalada de las restricciones impuestas para frenar la COVID-19 ha relanzado el consumo fuera del hogar, mientras que el consumo en el hogar ha caído un 7% si se compara con la explosión de 2020. El confinamiento y las restricciones sanitarias hicieron que los españoles consumiéramos más en casa durante 2020. Esto provocó que nos gastáramos un 16% más en carne que el año anterior. Este año hemos devuelto parte de estas ocasiones a la restauración, nos gusta salir, y provoca que, respecto al año pasado, el sector cárnico decrece un 7% en ventas, pero en cambio, si lo comparamos con los datos de la normalidad, es decir, el 2019, el sector cárnico todavía está un 7% por encima de lo que conocíamos hace un par de años. De momento, las alternativas vegetales a la carne solo llegan al 19% de los hogares. Su frecuencia de compra se limita a 6 veces al año, mientras que la carne y el embutido se adquiere una vez a la semana. La venta de carne fresca en el canal online es aún precaria. Solo representa el 2,6% del total. Los embutidos representan el 2,3%. Cuando nos referimos a las ventas dentro del hogar, estas están cayendo porque lógicamente venimos de comparar con el año anterior. El año anterior estábamos confinados en casa cuando aumentaron muchísimo las ventas de carne en el hogar. Ahora lo que está ocurriendo es que se está trasladando parte de ese consumo fuera del hogar y por lo tanto en el hogar cae. No obstante, no todas las carnes caen por igual. Las que tienen una mayor caída pues es la de conejo, luego va el pollo y luego va el cerdo. Lo del cerdo es interesante porque es el segundo tipo de carne que se consume más en el hogar y coincide este descenso con una bajada importante de los precios del cerdo antes de entrar a matadero, con lo cual probablemente la bajada de precio termine ayudando a que el consumo en el hogar vuelva a subir más pronto que tarde. El estudio Indicadores de compra y consumo de productos cárnicos de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas muestra que 2 de cada 3 consumidores mantienen su consumo de carne habitual. Este estudio apunta que el 59% de los consumidores reconoce que disfruta comiendo carne y que más de la mitad no se plantea otras alternativas. Ante este estudio, con datos reveladores, el progreso social conlleva un mayor consumo de carne. Este planteamiento será expuesto por la interprofesional del porcino de la capa blanca Interporc en la cumbre de los sistemas alimentarios ante la ONU. El objetivo es mostrar su rechazo a la reducción de la actividad. Es una de las 12 exigencias que Interporc planteará en la cumbre de Nueva York. El sector ganadero cárnico reivindica su continuada contribución a la sostenibilidad y al bienestar animal, reciclando materias primas y productos.
Y de datos de consumo os mostramos las preferencias tecnológicas actuales a la hora de hacer la compra. En concreto, el 21% de los consumidores ha aumentado la frecuencia de pago. Es más, la percepción de seguridad entre los usuarios es del 57,8%. El informe del Universal Play precisa que el 31% de la red comercial considera que las transacciones con aplicaciones móviles son las más populares. El éxito radica en la rapidez para efectuar los pagos, sin tarjetas y con la máxima seguridad. Las apps preferidas son Wallet, además de las aplicaciones como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Hablamos ahora de alianzas internacionales en el mundo de la cerveza para la búsqueda de nuevos mercados. Estrella Galicia y Coca-Cola han sellado un acuerdo de distribución en Brasil. La cervecera gallega se sube al portafolio de la multinacional americana. FEMSA, la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo, alcanza en Latinoamérica una población de más de 265 millones de personas. Estrategia de la empresa española que busca introducirse con fuerza en el mercado brasileño. Ha llegado el momento de comenzar nuestro espacio gourmet y de conocer la receta de la semana a manos del chef Tolo Castillo, jefe de cocina del restaurante Casa Rafael en Almería, quien nos trae una receta con ingredientes de montaña y de la huerta almeriense. Hola, hoy os traigo la receta de la semana en esta espectacular cocina que me han preparado mis compañeros de decoración en Casa Rafael. La receta es la lasaña de berenjena con cabrito de los Filabres. Ingredientes y cocina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar las verduritas en cuadraditos pequeños. Vamos a ir preparando lo que es la bresa del cabrito de los Filabres. Una vez que terminamos con la cebolla, cortamos la zanahoria en rodajas finas. Seguimos con el tomate y lo cortamos en cuadraditos. Una vez que hemos terminado de cortar nuestras verduritas, se las hemos añadido a la paletilla y le vamos a añadir un poco de laurel, unos granos de pimienta, aceite de oliva virgen y una vez terminada la preparación lo llevaremos al horno. Lo meteremos a 160 grados durante 1 hora y media, 2. Ya tenemos nuestra paletilla, pues así nos ha quedado nuestra paletilla, donde la vamos a reservar para cortar la berenjena. Lo que vamos a hacer con ella es cortarla fina, la vamos a enharinar y freír. Ya tenemos la berenjena cortada, donde la vamos a freír y vamos a desmigar la paletilla. Y la vamos a montar en un cortapastas cuadrado y vamos a hacer capas. Ya como tenemos la carne de la pierna picada y la berenjena frita, lo hemos hecho por capas en un molde. A continuación le añadimos un poco de bechamel, porque tendrá que ir al horno de nuevo para que gratine. Un poquito de parmesano y de nuevo al horno a 180 grados durante 10 minutos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra lasaña de berenjena, donde la vamos a acompañar con una crema de calabaza, con la naranja picada, calabaza, mantequilla y aceite de la tierra. Esto lo vamos a hervir y trituramos. Vamos a añadir la crema de calabaza en el fondo del plato. Después vamos a montar la lasaña de berenjena. Le vamos a añadir un poquito de su jugo. Le vamos a dar un poco de un toque de ahumado de romero y tomillo. Un poquito de brotes y unos pétalos de coliflor violeta. Y así quedaría nuestro plato, lasaña de berenjena con cabrito de los Filabres en el restaurante de Casa Rafael. Os invito a que vengáis a probarla. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Ser distintos. Una banca distinta. Cooperativa. Nacer en el campo. Crear desarrollo. Crear empleo. Crear salud. Sí. Y crear progreso.
Volkswagen. Recuerda que también puedes ver noticias diarias en nuestras redes sociales y página principal. Como siempre, gracias a todos los que nos seguís y compartís. Seguimos trabajando, feliz semana y principio de mes.